Amigos, amigas, amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Seguro que muy bien. Besrat Hashem, gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar o de tener esta plática de Torah. En esta ocasión, esta semana nos toca la porción, la parashá de Re'é, que como todas, como todas siempre digo, es una porción poderosa y maravillosa. Y Re nos lleva a, a ver. Y desde el primer renglón, como siempre decimos, la porción nos dice cómo va a ir la energía que va esta semana. Empieza y dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Desde ahí ya nos manda a ver qué es lo que tenemos que ver. Lo que tenemos que ver es que en todo hay maldición y hay bendición. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es, con buen ojo, con Ein Tov, conectarnos con la parte luminosa de todas las cosas. De todas las cosas, de todas las personas, de todas las situaciones. Y escoger esa parte, conectarnos con esa parte luminosa. Re'é también nos va a llevar en esta ocasión a conectarnos con uno de los Ain Bet Shemot, con uno de los 72 nombres de Dios, que es Reish Aleph Hei. Si ustedes lo buscan en la tabla de los 72 nombres, está hasta el renglón de abajo como a la mitad. Acuérdense, Reish Aleph Hei. Otra cosa que también nos va a indicar por dónde va esta energía es el número de tzukim, de versículos que tiene la parashá. Tiene 126 tzukim. Y 126 también es uno de los Ain Bet Shemot, que es Haf, Bab, Kuf. Y este nombre nos conecta con la energía sexual. Y es muy importante la energía sexual porque es una energía muy poderosa. Es una energía muy poderosa que si nosotros mantenemos pura, que si mantenemos kasher, que si la mantenemos luminosa, tiene un poder inmenso. Y está, por ser energía sexual, conectada con la Sefirá de Yesod, y vamos a ver también un poco más adelante que la Sefirá de Yesod es el Tzadik, y es Tzadik, Tzedaká, pero bueno, vamos a ver un poco más adelante. La gematria de la palabra Re'é es 206, porque es Reish Aleph Hei, Reish 200, Aleph 1 y Hei 5, 206. Si a eso le aumentamos el kolel por la palabra, que es una técnica de gematria, nos da 207. Y 207 es luz. Entonces, el ver, si vemos como les decía, con un buen ojo, con lo que nos vamos a conectar solamente es con la luz que hay en esa cosa, en esa situación, en esa persona, en ese algo. Todo tiene luz y oscuridad. Ahí es donde entra nuestro libre albedrío, que también vamos a ver que en esta parashá se habla mucho de esto, y podemos hacer la elección que nosotros querramos. Eso también es parte de algo maravilloso. Tenemos la posibilidad
de conectarnos con lo que nosotros queramos. Pero también tenemos que asumir las consecuencias de lo que hemos escogido, por lo que hemos optado, con lo que hemos decidido conectarnos. Entonces, bueno, tiene muchos temas. Escogí algunos para hablar un poco más, pero vamos a empezar. Y nos habla de los falsos profetas. Y dice la Torah que un profeta que hace señales y maravillas, pero dirige a la idolatría, debe ser rechazado. Y debe ser rechazado porque es una prueba de Dios. ¿Y una prueba de Dios para qué? Precisamente como su nombre lo indica, para probar nuestro corazón. Dice el Zohar en Vayera 106b, que el Yetzer Hara fue creado precisamente como un mecanismo de prueba. Así, igual que un falso profeta confunde con señales, también la inclinación al mal confunde al hombre. En el Tratado de Pirkei Avot, en la Mishnah 2.4 nos dice: no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Incluso si uno cree a veces tener claridad, debe desconfiar de su ego y estar atento a la verdad. Hashem, el sello de Hashem es Emet, es la verdad. Y en estos tiempos hemos visto todos cómo hay gente que se ha conectado con algo que parece verdadero y que no lo es. Ese es el problema más, complicado a resolver, porque toda mentira o toda falsedad lleva algo de verdad. Entonces mucha gente, en muchos aspectos, se conecta con esa parte que parece verdad, pero que después se retuerce, y confunde. Ese es el trabajo del Yetzer Hara. Por eso es tan importante estar conectado a la Torah y estar estudiando, para que podamos tener la capacidad de discernir qué es bien y qué es mal. La Torah nos prueba, y esa prueba no es sino para revelar, como decíamos, nuestra fidelidad o la fidelidad del corazón humano hacia Dios. El santo, bendito sea, dice el Zohar, no prueba para destruir, sino para purificar y elevar la emuná de la persona. ¿Cómo podemos saber si algo está bien o no? Cuando construimos algo, cuando hacemos algo, ¿cómo podemos saber si está bien? Pues cuando lo probamos. El Pirkei Avot nos dice que con 10 pruebas fue probado Abraham, y en todas permaneció fiel. Ese es el ideal. Ojalá y podamos nosotros también, todas las pruebas que se nos presenten, salir triunfantes. La prueba es el método divino para manifestar amor y confianza de Dios en el hombre. Ver. Y ver con los sentidos físicos es complicado, porque ver y luego también es percepción, porque muchas veces vemos lo que se puede ver o lo que parece ser. Re'é nos invita a ver
la realidad espiritual. Aunque nuestra percepción natural es limitada, por ejemplo, ya sabemos que nosotros vemos y vemos algo, entra a nuestro ojo, se voltea y luego nuestro cerebro lo tiene que volver a poner al derecho. No vemos muchas cosas, no vemos muchos colores, no vemos los rayos gamma, no vemos los rayos. Nuestra visión y en general nuestros sentidos están muy limitados. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. El Zohar dice que la visión material es incompleta. La verdadera visión es la del alma. El ojo espiritual ve lo que los sentidos no perciben. Y también ya nos lo decía nuestro amigo Antoine de Saint-Exupéry, que nos dice que solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Pirkei Avot dice que Rabbi Eliezer decía que el honor de tu prójimo sea tan querido como el tuyo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros podemos reconocer nuestras limitaciones físicas, o sea, que ni siquiera vemos bien, que no oímos completo, etc., podemos prevenirnos de juzgar mal y dañar con esos juicios a otro. La prueba tenemos que verla como la manifestación o como una oportunidad para ejercer nuestro libre albedrío. Al enfrentar, dice la Torá, al falso profeta o a nuestras limitaciones, ejercemos la elección de amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Bechol levaveja, bechol nafsheja. Dice el Zohar que el Yetzer Hara no es un enemigo absoluto, sino que es un escenario en donde tenemos la posibilidad de ejercer nuestro libre albedrío. Vencerlo eleva al alma. La Mishnah nos dice en Pirkei Avot que todo está previsto, pero el libre albedrío es dado. Las pruebas son inevitables, pero la respuesta es nuestra. Es decir, sí va a haber muchas pruebas que nos van a llegar. Lo importante no es la prueba en sí, sino cómo la enfrentamos, cómo la recibimos, cómo la manejamos. Una de esas formas de manejar también estas pruebas es la tzedaká. La tzedaká, que dice la Torá, la mitzvah de dar con corazón generoso, abre la bendición a todas las obras, a todas las áreas de la vida. El Zohar dice que la generosidad rectifica el din, rectifica el juicio. Tiene a veces la posibilidad de transformarlo, de aminorarlo a lo mejor, suavizarlo, endulzarlo, transformarlo o incluso anularlo. Quien da se asemeja al Creador que es todo bondad. Dice Pirkei Avot que hay 4 tipos de personas en cuanto a dar o en cuanto a la tzedaká se refiere, en cuanto a dar.
De esas cuatro, la más elevada es la que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, que es el ideal de dar sin un interés propio, sin agenda. Como decíamos, nuestros sentidos son limitados y pueden engañarnos. Y por eso debemos estar siempre muy alertas, debemos estar prevenidos. El Zohar dice que el mundo físico es un Belun Helem. Y quien se deja llevar por lo aparente cae en la ilusión. Y muchas veces siempre tenemos que saber que esos problemas que de repente nos agobian, nos llegan, tenemos que tratarlos, como decía nuestro maestro, Rabino Ber, illusion, es una ilusión. Quien se deja llevar por lo aparente cae en la ilusión, y la ilusión es muy real, se ve, como se siente. La Torah es luz, y la Torah es esa luz que ilumina lo verdadero, que hace desaparecer la ilusión. El Pirkei Avot nos dice, considera 3 cosas y no caerás en el pecado: el recuerdo de Dios y las consecuencias que trae, y rectifica el uso de los sentidos, es decir, no darles el crédito completo de lo que está sucediendo, saber que estamos limitados, saber que no es precisamente verdadero lo que estamos viendo. La parashá, los sentidos es también, estaba pasando, que la prueba no es para que caigamos, sino para elevarnos en amor y en fidelidad, y a través de estos elevar nuestra alma y elevar nuestro mundo a lugares de mayor luz. Es el Zohar que la oscuridad es creada para que la luz sea más grande. Sin Yetzer Hara, sin inclinación al mal, sin oscuridad, no habría mérito en servir a Dios y todo fuera maravilloso. Muy fácil servir a Dios y hablar de Dios y estar apegado a Dios cuando todo marcha de maravilla, cuando todo está bien. Cuando se presentan las complicaciones es cuando realmente podemos probar nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestro amor hacia el Creador. Y no nada más eso, también probar nuestro estudio y lo que hemos estado aprendiendo y absorbiendo. Decir, esto está pasando, esto viene de Hashem, es para bien, esto es bueno. Tal vez no lo veo en este momento, pero es para bien, lo tengo que enfrentar, y lo tengo que enfrentar con amor, con alegría, con fuerza en Hashem. El Zohar, el Pirkei Avot dice que así es el camino de la Torah. Come pan con sal y en la Torah te esforzarás. La superación de las pruebas forma el carácter y acerca a la verdad.
podemos decir que la Parashá nos recuerda que la vida está llena de pruebas, de falsos profetas, ilusiones de los sentidos, limitaciones internas y externas, y el egoísmo que nos impide dar. El Zohar revela que esas pruebas no son accidentales, sino son instrumentos de crecimiento espiritual creados por Dios para despertar nuestra emuná, para despertar nuestra alma. Y la Mishnah en Pirkei Avot nos enseña que la clave para superar todas estas pruebas es, en principio de todo, la humildad. El libre albedrío consciente, la generosidad y la fidelidad, que yo también aquí pondría la fidelidad y el conocimiento en medio de las dificultades. Es, como decía, es el momento. Y resumiendo un poco, deberíamos decir que los falsos profetas, la prueba no está en los milagros que vemos, sino en mantenernos fieles a Dios frente al engaño, frente a la ilusión. Dios prueba por amor. Las pruebas revelan la fidelidad del corazón humano y son oportunidades de crecimiento espiritual, así debemos verlas. Entonces debemos así verlas, valorarlas y agradecerlas. Tenemos limitaciones en nuestra visión y en nuestros sentidos. La verdadera claridad no depende de los sentidos materiales, sino del ojo espiritual y de la humildad. El libre albedrío, el Yetzer Hará, pone ese escenario en donde ejercemos la libertad de elegir servir a Dios. En cada momento debemos de decir, elijo servir a Dios. Dar con corazón sincero abre las bendiciones, abre las puertas de las bendiciones y nos asemeja al Creador, nos hace co-creadores, socios de Dios, como siempre les digo, somos socios de Dios en estos trabajos, en este mundo. Los sentidos son engañosos. Reconocer nuestras limitaciones sensoriales y espirituales nos protege del error y nos lleva a una vida más consciente, a una vida de despertamiento. Y como decíamos, el propósito de las pruebas, la dificultad y la oscuridad existen para favorecer y fortalecer y crecer nuestro carácter. Vamos a hablar ahora un poco de Tzedaká, que también es importante en esta parashá. El Arizal nos enseña que todas las mitzvot están conectadas con alguna de las 22 letras del Aleph Bet. Cuando una persona cumple una mitzvah, la letra asociada a esa acción se dibuja en su frente, dice el Arizal, que él sí las podía ver. Normalmente,
la letra desaparece al terminar de hacer la mitzvah, o sea, dura en la frente de la persona mientras está cumpliendo la mitzvah. Pero con la tzedakah ocurre algo especial. La letra no se borra rápidamente, sino que permanece toda la semana en la frente de la persona. El significado místico de esto, digamos, el significado espiritual de esto es que su rectitud, su tzedakah, dice el Salmo 111.3 y 112.3.9, dice, su rectitud dura para siempre. La tzedakah nos marca, aparte de nuestra frente, en nuestro corazón. Y si nuestra tzedakah es continua, digamos que nuestro corazón está como haciendo ejercicio y se va habituando a ser generoso. Y el habituarse a ser generoso nos conecta con los planos superiores de Gesed. El Zohar comenta sobre este versículo que decíamos de que su rectitud dura para siempre, que la tzedakah se eleva y permanece ante el Santo, bendito sea, más que cualquier otra acción, porque de ella depende la vida del mundo. Nuestros sabios, el rey Shlomo, el rey Salomón decía en Mishlei, que es Proverbios 11:24, que hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y devienen en pobreza. Nuestros sabios aplican este pasuk a la mitzvah de la tzedakah. El que reparte no pierde, sino que recibe más. El que retiene, pensando que de esa manera asegura, es al contrario. El manantial se fortalece. El que retiene pensando que si da, no va a tener, en realidad lo que hace es empobrecerse. El Zohar nos explica que así como un manantial no disminuye cuando da agua, así el justo no disminuye cuando da tzedakah. Al contrario, el manantial se fortalece. La palabra tzedakah proviene o tiene la misma raíz, digamos, que la palabra tzedek, a la cual se le agrega al final una hei. Esa hei la convierte en una expresión femenina. Por ello tzedakah es la forma femenina de tzedek. Tzedek es justicia. Entonces en este caso podemos decir que tzedek es la causa y la tzedakah es el efecto. Se convierte la tzedakah en una vasija, pero es una vasija especial. Ahorita vamos a ver. En el mundo de la Sefirot, el Yesod, que está identificado, como sabemos, con Yosef Atzadik, representa el principio masculino que otorga. Y Nukba, que es Malhut, representa lo femenino que recibe y distribuye. Eso es lo que pasa con la tzedakah, recibe y distribuye. Así, tzedakah y tzedek simboliza la unión de tzedek con nukba, es decir, el dar y el recibir en equilibrio. Cuando Yesod
cuando el tzadik da, la acción se describe como mefazer, esparcir, expandir. Esto significa que los grandes estados de Gesed, la bondad divina, se dispersan, digamos, como en migajas de luz. No migajas por pequeñas, sino spread, como dicen, migajas se expanden o se dispersan en migajas de luz, y esas chispas son esparcidas hacia la nukba, hacia Malhut, como las monedas de la Sedaká se dispersan en este mundo. Así, la salvación y la bendición se distribuyen en el mundo. El Zohar a este respecto nos dice que quien da Sedaká hace fluir la abundancia de arriba hacia abajo, y la Shejinah se viste de alegría. Podría pensarse, hay quien piensa, que al darse de acá, uno mismo se disminuye, o sea, tiene una pérdida, o sea, que a lo mejor no va a ver, que uno disminuye lo propio. La dispersión de Gesed, la dispersión de la bondad, no es pérdida. Al contrario, es ganancia. La luz de esta forma se incrementa infinitamente. Zeir Anpin crece con este proceso. Y esto está aludido en la frase que decíamos de Mishlei, del rey Shlomo, cuando dice, y termina con más. Yosef, como decíamos, es identificado con la Sefirá de Yesod, y Yosef también está identificado con esta Sefirá por virtud de su pureza sexual. Y si se acuerdan lo que dijimos al principio, que esta parashá tenía 126 sukim, que nos conectaba con el nombre de los Ain Bet Shemot, de la tabla de los 72 nombres, que es Haf, Vav, Kuf, y que es 126, y que habla de la energía sexual. Vemos ahí la relación profunda y la fuerza que nos va a traer, que ya nos está trayendo esta parashá al conectarnos con ella. La energía sexual, que es tan poderosa. El nombre de Yosef significa él aumentará. Y esta idea está ligada a la Sedaká. Dar no empobrece, aumenta, incrementa. Así, recuerden la historia de Yosef, así como Yosef incrementó la abundancia para Egipto, para sus hermanos, para el mundo, la persona que da Tzedaká incrementa bendición en su vida. El Zohar dice, Yosef el justo, o sea, Yosef Atzadik, es llamado el que alimenta al mundo porque su mérito, o porque por su mérito, digamos, la abundancia se derrama. Esa es la abundancia. Mucho. Y al darse de acá, porque muchas veces cuando la luz se derrama se convierte en juicio. Pero cuando nosotros compartimos, ya no se convierte en juicio, sino sigue siendo Gesed. Darse de acá no es simplemente ayudar al necesitado, es un acto cósmico.
que une a Tzedek con la Shejina, es decir, Zeinampit con Malhut. Aumenta la luz de Gesed en el mundo. Hace crecer al que da, tanto en lo material como en lo espiritual. Por eso nuestros sabios dicen, más que el rico hace con el pobre hace con el rico. Es decir, el pobre le da la oportunidad al rico de compartir. ¿Para qué? Para que el rico siga teniendo o tenga más y el pobre también. La Sedaká es la mitzvah que no se borra, como dijimos de la letra, porque une lo alto con lo bajo, reparte bendición sin disminuir la porción de quien lo da y transforma al que da en un canal de abundancia. La Tzedaká es un canal divino. Conecta las sefirot, distribuye la luz, multiplica la abundancia y transforma tanto al que da como al que recibe. Amigos, amigas, hagamos como dice la porción y que Hashem nos dé el zehut, el mérito de poder ver su luz en todo, de poder ver su luz en las cosas, en las dificultades, en las personas, de poder ver su luz en el acto de dar, en el acto de dar Tzedaká. Que podamos siempre estar llenos de bendiciones. Es muy importante esta conexión, como todas, así digo cada semana, pero que tengamos esa posibilidad. Gracias por permitirnos tener estas pláticas, conectarnos con ustedes, entrar a sus hogares, a sus pantallas, espero a sus corazones. Y no me quiero ir sin dar las gracias a todos ustedes por sus generosas aportaciones, porque sin ellas no podríamos tener este canal. Y como dije hace rato, ustedes y nosotros somos socios de Hashem, co-creadores en esta empresa que es traer luz a este mundo, transformar este mundo de oscuridad en un mundo de luz, en este mundo de dolor, de enfermedad y muerte, en un mundo de luz, de amor, de alegría, de abundancia. Y ya para irme, aprovechando que estamos hablando de acá, si me permiten, me gustaría poder decir una verajá para todos ustedes que nos ven, que se conectan con nosotros, y espero que seamos muchos más, que crezcamos cada vez más, que seamos más los que estemos del lado de la luz, del lado del amor. Y si, como les decía, me permiten dar una verajá, que el mérito de la Tzedaká abra para ti las compuertas del Shamaim, del cielo. Que la abundancia fluya sin medida hacia tu hogar. Que nunca falte pan en tu mesa ni luz en tu corazón. Que así como Yosef Atzadik
aumentó la bendición para todos, que también en tu vida Akadosh Baruj Hu aumente en bien, en alegría y en paz. Amén, Kenji Ratzon. Muchas gracias. Shalom Ubraja. Hasta la próxima. Besot Hashem. Gracias, mi querido Joel. Todo lo bueno.